Yo voy Solo a... deme un segundo, otra vez que está activándose la grabación acá. Ya, justo estamos empezando. Le doy la bienvenida a todo el grupo y en particular a las dos presentadoras del día de hoy, las cuales son la doctora Marinilla del Rocío Figueroa y la doctora Sofía Saray Sánchez. Y como ustedes pueden notar, ya la doctora está lista y dispuesta para presentarnos su caso, así que pues adelante, doctora. La dinámica de trabajo va a ser la misma que hemos utilizado en sesiones anteriores. Usted va presentando, podemos hacer pues pausas para hacer comentarios, preguntas, si surgen dudas o algo, por favor, siéntanse en la libertad de levantar acá la mano y plantear sus cuestionamientos y como siempre, pues vamos a estar también invitando a participar a algunas de las presentes, sobre todo pues resolviendo algunos puntos en particular que consideremos importantes para reforzar el conocimiento. Así que adelante, doctora Figueroa, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para cada uno de ustedes. El día de hoy, pues yo voy a tener el agrado de presentarles el caso clínico. Y pues es de una paciente femenina, se llama Delma Johanna López, de 42 años de edad, estado civil casada, procedencia de San José de Villanueva, profesión, pues no tiene ninguna profesión, ella es ama de casa, de etnia ladina y no estudió. Es católica y actualmente pues vive en la tercera calle, 2-74, zona 2, San José Villanueva. Eh, el motivo de la consulta fue de astenia y adinamia de 15 días de evolución. La historia de la enfermedad actual dice que la paciente refiere que hace un mes consultó con médico privado y evidenció que presentó anemia normocítica normocrómica. Lamentablemente no mejoró clínicamente y reconsultó al centro de salud, donde le realizaron varios laboratorios en los cuales pues, observaron que había un aumento electrolítico desde como hace 15 días, acompañado de vómitos de contenido alimenticio de un episodio al día y cada día durante los últimos 3 días. Espera, doctora, Entre regrese a la historia, por favor. A ver, voy a pedirle a la doctora Patricia Anabele Aguirre Ampie que nos comente qué opina de esta historia de la enfermedad. Quiero saber qué comentario le merece esta historia de enfermedad, doctora Ampie. Aguirre Ampie. Sí, doctor, hola. Pues, ¿qué le puedo comentar de historia de enfermedad? Lo primero que llama la atención es, fíjese pues, le voy a decir yo lo que me llama la atención a mí y usted me dice si está de acuerdo o está en desacuerdo y por qué. La señora es una paciente de 42 años que se dice analfabeta, o sea, no estudió y no sabe leer y escribir. Pero fíjese aquí la historia de la enfermedad nos comenta que acudió, como no mejoró al principio, acude al centro de salud y le documentan un aumento electrolítico. O sea, a mí me llama poderosamente la atención porque pues, es un término muy técnico que difícilmente podría creer yo que la señora llegó diciendo, mire, yo vengo porque tengo un aumento electrolítico. O sea, ¿a qué se refiere eso? Lo de los vómitos y todo lo demás, pues sí lo puede decir cualquiera, pero ¿qué opina usted de eso? O sea, ¿será que la señora sí llegó diciendo, mire, tengo un aumento electrolítico o algo así? ¿No? ¿A qué se referirá? Doctora Aguirre. Sí, doctor, yo asumiría que, bueno, he visto los trastornos del hidroelectrolítico donde tenemos descompensado el sodio, el potasio, pero tiene usted razón en que por lo general esos exámenes no los hace un centro de salud, ¿verdad? No sé si me di bien a entender, creo que no me comprendió la idea. Vamos a pedirle ahora a la doctora Sofía Saray, que es la otra presentadora de hoy. Gracias, doctora Aguirre, muy amable. Doctora Sofía Saray Sánchez, ¿usted qué opina de esta historia? O sea, sobre todo este punto de lo que observaron de aumento electrolítico. ¿Qué cree usted que quiere decir o a qué se referirán? ¿Será que la señora sí llegó diciendo, me tengo un aumento electrolítico, aquí está mi hoja de referencia? ¿Qué podría haber pasado ahí? Pues, doctor,
El aumento electoral. Pues yo lo que había pensado es que como tiene una enfermedad renal, podría presentar el aumento Mire, ¿y usted por qué dice que, electrolítico. usted por Por qué dice que eso, tiene una enfermedad porque renal? A ver, como los riñones no funcionan bien, tal vez no hay un adecuado pero ¿por filtrado. qué dice que la Y señora como tiene una de falla las renal? funciones de los riñones es exactamente el Por eso, pues, equilibrio pero mire, pues, espéreme. A electrolítico, ver, entonces tal vez por eso. doctor, espéreme, Eso es espéreme, lo que me pausa, hace pensar. Es igual que la anemia pausa. normo que presentó. Yo creo que no me están escuchando bien, ¿o sí? Yo creo que usted se refiere a que una persona analfabeta no pudo haber dado ese término, o sea, Pues electrolítico. es poco probable, o sea, la verdad es Creo que es que fue poco más que probable que todo alguien llegue por diciendo tengo un aumento la electrolítico. primera Y página lo de otro la que me llama la presentación de mi atención es que la compañera. doctora ya está diciendo que tiene falla renal y todo lo demás, y no hemos llegado ahí, o sea, lo Mm. único que pasó al principio fue Bueno, que en la también primera es que diapositiva, son como síntomas muy comunes de la enfermedad renal, porque pusieron unos riñones, ¿sí? O sea, y ya de plano por eso usted dice, de plano tiene falla renal. Y bueno, sí, seguramente es probable que lo tenga, o sea, yo no digo que no, pero miren, pues, cuando planteemos las historias de la enfermedad, hay que, bueno, sí, dejar documentado cómo las pacientes están interpretando o qué es lo que llegan a decir con sus palabras y citarlos tal vez entre comillas o algo y poner nosotros qué interpretación le damos al dato que nos está diciendo la paciente. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, mire, esta señora tuvo un aumento electrolítico hace 15 días y por eso la mandaron. Entonces, ¿será que tuvo hipernatremia? ¿Tuvo hiperpotasemia? ¿Tuvo hipermagnesemia? ¿Tuvo todas al mismo tiempo? ¿Será que tiene hipercalcemia? Porque resulta que, como bien comenta la doctora, los síntomas por los que la paciente está frecuentando al médico son muy inespecíficos, o sea, náusea, vómitos, cansancio, fatiga, astenia, dinamia, son cosas que se pueden dar en un montón de condiciones. No son específicas de falla renal o falla renal crónica. Claro, son muy frecuentes en esa condición, pero no son exclusivas de falla renal crónica. Entonces, sí habría que indagar un poquito más en, digamos, a qué se refieren con ese término. Y obviamente, pues la paciente está consultando porque no se siente bien, ya le hicieron exámenes y la mandaron con resultados. Pero yo lo que quiero es darles un consejo también. Y eso pasa todos los días, en todas las consultas. Cuando hay un paciente, una paciente que consulta referida de otro médico con otra persona, un especialista o qué sé yo, o va a una emergencia, lo primero que hacen los pacientes es darle los papeles, o sea, darle los resultados de la laboratorio a uno, como diciendo, mire, ahí está lo que tengo y por eso me mandaron. Pero si ustedes no son ordenadas en su forma de trabajar en el momento de evaluar a los pacientes, van a cometer errores con más frecuencia. Pueden confundir laboratorios, pueden haber resultados que no sean congruentes con lo que están viendo con el paciente, puede ser que, no sé, de repente no sea un laboratorio confiable y ustedes van a empezar a establecer terapéuticas basados en eso, sin que el paciente lo necesite. Entonces, siempre ordenen su trabajo. ¿Quién es Teresa Texawick? Vamos a poner aquí no admitir ahí. ¿Saber quién será Teresa Texawick? Doctor, disculpe, Ajá. fíjese que lo que pasa es que yo aún estoy en el hospital, Ah, entonces le pedí ayuda a una amiga que me presentara, porque como yo voy a presentar ah, después de Marinina, ajá, ok. Ella es Teresa por favor, Texawick. si la, Ah, ajá, va. Dígale que pida admisión más tarde, le voy a dar admisión ahorita. ¿Va? ok, Ahorita le gracias. doy. Sí, no sabía quién era. Bueno, la cuestión es de que ordenen su trabajo y utilicen lo que la gente les dice, pero la verdad es que a mí me suena como muy poco creíble que la señora haya llegado diciendo, tengo un aumento electrolítico y por eso vengo. O sea, es casi improbable, es muy, muy difícil que lo haga. Sí puede decir que se siente mal, que está cansada y todo, y lo otro, pues, que también tiene que ver con la historia, es que yo percibo que la señora tiene una historia mucho más crónica y más rica en datos semiológicos de lo que se está planteando aquí en estas 5 letras perdón, 5 líneas que la doctora nos puso.
sea, sí creo que debe mejorar esta parte de la historia, doctora Marinilla. Bueno, continuemos, por favor. Sí, perdone, doctor, pero sí, gracias. Bueno, entonces, entre algunos antecedentes que tiene familiares es que tiene, pues, la madre es diabética y médicos que tiene una anemia normocítica normocrómica y una crisis asmática leve. Ahora sí, al examen físico, pues durante la inspección general se le evaluó la escala de Glasgow teniendo una conciencia de 15 puntos. La paciente pues mostraba fases de dolor, no podía mantener una posición erguida, no presentaba movimientos involuntarios, sin embargo pues le cuesta caminar y presenta pues muy buen arreglo de higiene personal, ¿verdad? Presenta mal olor bucal y pues es un paciente orientado en tiempo, espacio y persona, ya que reconoce a sus familiares y personas acompañantes, además que obedece a las órdenes que se le dan. Durante el examen físico se evidenció que, digamos, había presencia de plétora yugular por reflujo hepatoyugular positivo, un tórax simétrico, también presencia de frémito táctil, murmullo vesicular, y a la auscultación se perciben pues ligeras sibilancias, y a la percusión un ligero timpanismo. Además que en las extremidades se presentaba edema de miembros inferiores con fobia de grado 1. Y sus signos vitales era una presión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 20, una saturación de 92 y una temperatura 36.6. Entonces, digamos, en el listado de problemas, al inicio era una enfermedad renal a estudio y conforme fueron pasando los días se dieron cuenta que era una enfermedad renal crónica código 5 y que tenía criterios de hemodiálisis de urgencia. Tenía acidosis metabólica y hipercalemia refractante. El segundo problema es que tenía una anemia normocítica normocrómica. El tercero, que tenía el trastorno hiperelectrolítico, que era una hiperpotasemia, y pues su antecedente de crisis asmática leve. Entonces... No, espérame, regresemos al anterior, doctora Marinilla, por favor. Solo quiero corregir un par de cuestiones acá. Lo de la enfermedad renal crónica está bien, o sea, es parte del diagnóstico diferencial y hay muchos datos que sugieren que la tenga. El examen físico está bastante bien, o sea, tiene elementos importantes que deben contener la evaluación de un paciente que estamos viendo por falla renal. Me parece que está bastante bien descrito. Obviamente, en este sentido, no quisiera yo tampoco que fueran demasiado exhaustivas en la descripción, más que de los datos positivos o de los datos negativos que sean relevantes. O sea, el examen físico está mejor que la descripción de la historia. Pero aquí, corrección, en donde dice número 1, K digo 5, aquí es K pero sin la A, o sea, solo la K y digo. Lo otro es que dice hipercalemia refractante, es hipercalemia refractaria, no refractante, porque refractante es algo que refleja la luz de alguna forma. Entonces aquí es refractaria, quiere decir que no responde al tratamiento médico. Y básicamente, ahorita que pasemos al análisis y discusión, les vamos a hacer algunas preguntas al resto de auditorio. Adelante, corrijamos eso también, porfa, para cuando me lo envíe ya corregido, porfa. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, entonces en análisis y discusión, pues el diagnóstico más probable es que era una enfermedad renal crónica, código 5, y la argumentación... Aquí sí lo puso bien. Ay, sí, perdone, doctor. Y la argumentación pues que apoya esta posibilidad es los niveles de albúmina en orina y el filtrado glomerular, además de tener una anemia normocítica normocrómica, ¿verdad? Secundaria a la inadecuada producción de eritropoyetina endógena, además de presentar criterios para hemodiálisis de urgencia. Espéreme. Preguntas. Mira, pues, esta pregunta es para usted. Como usted conoce a la paciente y estudió el tema, y además es un tema bien frecuente en los hospitales nacionales de referencia, o sea, ahí lo tienen que leer. ¿Cuáles son los criterios para dar soporte dialítico de urgencia? O sea, ¿cuáles son las situaciones que nos deben obligar
a hacerle hemodiálisis o diálisis peritoneal a un paciente de urgencia? Pues yo la estudié como el mnemotécnico de AIOU, que básicamente es una acidosis metabólica, electrolitos, intoxicación, ajá. La O, que básicamente se refiere a una sobrecarga de fluidos, y la U, que se refiere a una uremia. Excelente. Bueno, no, la verdad es que con tantos años de estar viendo esto, no me sabía ese mnemotécnico, pero la verdad es que sí está bien completo. O sea, todos estos criterios que usted comenta son criterios de uso de soporte dialítico de urgencia. Cuando ustedes tienen la oportunidad de conocer a los pacientes previamente y los pueden ir asesorando a través del tiempo, hay pacientes que ya le van como avisando a uno que eventualmente van a requerir soporte dialítico. Y lo ideal con esos pacientes, al final de cuentas, sería no esperar a que tengan criterios de urgencia para hacer la diálisis, sino programar la aplicación de soporte dialítico peritoneal con un catéter que se pueda colocar incluso de forma ambulatoria. Se enferman menos, se complican menos de esa forma, es más fácil para los pacientes, se adaptan mejor, pueden hacer sus cosas de mejor manera, que esperar a que el paciente desarrolle estos criterios, porque casi siempre en esta situación lo que terminamos haciendo es pues iniciando soporte con hemodiálisis, y eso al final pues tiene otros riesgos y otras complicaciones. Entonces, sí está bien, todas las que usted menciona son efectivamente indicaciones de diálisis de urgencia, pero recuerden que tienen que ser, sobre todo en el tema de acidosis metabólica, hiperpotasemia y sobrecarga de volumen, tienen que ser refractarias a tratamiento médico. Y hay algunas formas que tenemos de poder tratar esas complicaciones, por lo menos para permitir que el paciente se estabilice y eventualmente, en vez de llevarlo a soporte de emergencia, hacer un soporte dialítico electivo con diálisis peritoneal. Muy bien. Ahora, esta pregunta que voy a hacer a continuación, se la vamos a hacer a la doctora Teresa Tesawick. No, eso está apoyando, ¿no? Ya me dijeron que no. A la doctora Dain Sinjón. A ver, doctora Dain Sinjón, hágame el favor de contestarnos lo siguiente. ¿Cuáles son las causas de anemia en falla renal crónica, en insuficiencia renal crónica? Ya la doctora aquí en su presentación pues nos pone una de esas causas, pero menciónenos al menos unas 3 más. A ver, doctora Dain Sinjón, por favor. Puede ser, tal vez, falta de suficiente cantidad de una hormona. Bueno, de la hormona que está hablando usted, de esta que está aquí, que se llama eritropoyetina endógena. O sea, esa eritropoyetina se produce justamente en el aparato yuxtaglomerular de los riñones, y si los riñones ya no están bien, entonces dejan de trabajar de forma correcta y los pacientes pueden empezar a tener anemia por falta de eritropoyetina. Esa es correcta. Pero aparte de esta, por lo menos unas 3 causas más, por favor. Podría ser tal vez diabetes en un paciente con insuficiencia renal. La diabetes, de hecho, es la causa principal de falla renal crónica en el mundo, de origen médico, porque hay causas también de origen traumático, quirúrgico, pero la causa principal en el mundo de falla renal crónica es diabetes mellitus, efectivamente, pero no es que la diabetes de anemia. Le voy a ayudar yo con una. La causa más frecuente a nivel mundial y a nivel de Guatemala específicamente hablando, de anemia en general, ¿cuál es, doctora Dan Sinjón? ¿Cuál es la causa principal de anemia en Guatemala? En Guatemala. Ajá. Ay, no sé. La anemia de origen nutricional, doctora, la anemia por deficiencia de hierro. Esa es la causa más frecuente de anemia en Guatemala y en el mundo también. Entonces, las deficiencias nutricionales pueden estar como sobreagregadas en estos pacientes que ya tienen de por sí deficiencia de eritropoyetina y que encima tienen una mala nutrición.
Entonces, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de B12 son causas de anemia también en pacientes con falla renal crónica. La uremia como tal, el estado urémico en el cual se acumulan sustancias que son tóxicas para, digamos, el paciente endógenamente hablando, también puede ser una situación que reduzca la vida media de los eritrocitos y que los destruya antes de tiempo, o que incluso esta uremia tenga efectos tóxicos directos sobre la producción de los precursores eritrocíticos a nivel de la médula ósea de los pacientes. Entonces, todas estas son causas de anemia. También el hecho de estar en diálisis o cierta como alteración de la capacidad de coagulación en los pacientes con falla renal crónica que no están bien tratados, pueden predisponerlos a sangrados gastrointestinales crónicos, incluso microscópicos, que les induzcan anemia o empeoren su condición hematológica. Pero efectivamente, como dice aquí la doctora en su diapositiva, la causa principal es la deficiencia en la producción de eritropoietina. Y por eso en el tratamiento crónico de estos pacientes con falla renal, pues es importante considerar esto para no solo darles hierro, sino también pedirles que se administren eritropoietina exógena. O sea, se pueden inyectar la eritropoietina cada cierto tiempo, 2 o 3 veces por semana, para estimular de esa forma la producción adecuada de eritrocitos. Continuemos, doctora Marinidia, por favor. Muy bien, doctor. Bueno, entonces en la propuesta de manejo era realizar pues un ultrasonido renal pues para observar la relación córtico-medular y si hay pues básicamente cambios crónicos en los riñones. Hemodiálisis, debido a que presenta estos criterios, ¿verdad? Pruebas de laboratorio para conocer básicamente cómo cómo están los niveles de albúmina en orina. Y pues si fuera necesario, de repente una consulta a urología, ¿verdad? Porque de repente, pues en el caso del manejo o al obtener los resultados de estos cambios en los riñones. Bueno, mire, ya que usted lo mencionó acá en su diapositiva, 2 preguntas le voy a hacer nada más. Una es en relación al ultrasonido renal. ¿Cuáles son los hallazgos característicos de falla renal crónica en un ultrasonido renal? Esa es la primera. ¿Cuál es la respuesta? En un ultrasonido. O sea, ¿cuáles son? Es más, le voy a ayudar. ¿Cuáles son los 2 hallazgos característicos de falla renal crónica en ultrasonido renal? Uy. Uy, no me recuerdo, doctor. Bueno, se lo voy a decir y lo anota aquí, por favor, cuando me mande la presentación corregida, por favor. Okay. En ultrasonido renal lo que vamos a encontrar característicamente son riñones de tamaño pequeño y alteración de la relación córtico-medular. O sea, la corteza y la médula de los riñones mantienen cierta relación en su grosor, pero esa relación se altera en falla renal crónica. Y los riñones, mientras más crónica es la falla y más evidente la falla renal, más pequeños se vuelven. Ahora, hay algunas causas, si quiere anótelo también. O sea, eso no lo tiene que agregar aquí en la presentación que me va a enviar, pero anótenlo todos porque también es pregunta ahí de examen, de machuque, de lo que fuera, de pase de visita. Hay algunas causas de falla renal crónica con ultrasonido con riñones de tamaño normal, dentro de las cuales la principal justamente es diabetes mellitus. Entonces, si ustedes tienen un paciente con diabetes mellitus y tiene o sospechan que tenga falla renal, es muy frecuente que los ultrasonidos reporten riñones de tamaño normal o incluso un poco grandes, aunque tengan falla renal crónica. Ahora, cuando ya tienen una falla renal crónica bien instalada, los riñones ya definitivamente son pequeños. Pues, o sea, si yo encuentro en un ultrasonido que hice por otra razón, en un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, le reviso sus riñones y están pequeños y la relación córtico-medular está alterada,
tengo que revisar a ver cómo está la creatinina de mi paciente, porque de plano tiene falla renal crónica. Ahora, riñones de tamaño normal, con falla renal, o sea, reporte de ultrasonido con riñón de tamaño normal, diabetes mellitus, sarcoidosis, enfermedad poliquística renal, son condiciones que pueden dar ese hallazgo en ultrasonido, riñones de tamaño normal. Pero la relación córtico-medular casi siempre se ha alterado o perdido en esos pacientes con falla renal crónica. La otra pregunta que le quiero hacer es, porque usted lo puso aquí como propuesta de manejo, ¿a qué pacientes con falla renal yo sí les debo consultar a los urólogos? O sea, no es a todo mundo, pues, pero ¿en qué casos en particular yo sí debo contar con la opinión o con la evaluación del caso por parte de un urólogo para tratar de definir la conducta o incluso de resolver la falla renal? ¿En qué casos haría? Podría ser cuando, por ejemplo, existe alguna causa a nivel de los, por ejemplo, conductos colectores, o en el caso de los hombres cuando presentan alguna hipertrofia prostática. Ok, muy bien, esa respuesta es correcta. O sea, siempre piensen que si un paciente tiene una eventual causa que pueda resolverse o mejorarse, ustedes pueden lograr también rescatar parte de esa función renal endógena del paciente. Y no solo evitar, sino retrasar, si es posible, el inicio de un soporte dialítico a largo plazo. En varones arriba de los 60 años de edad, la principal causa de falla renal es la postrenal, ¿sí? O sea, tener un problema en la próstata que está obstruyendo el conducto de salida de las vías de la orina hacia el exterior y que hace pues que los pacientes acumulen orina de forma retrógrada y les fallen sus riñones. Eso induce hidrurete, hidronefrosis, que si no es muy avanzado se puede resolver colocando una derivación para que la orina salga por otro lado mientras se resuelve la obstrucción por la hiperplasia prostática. Y en mujeres arriba de los 55, 60 años de edad, problemas ya sea en el útero, con tumores, fibromas, miomas, o problemas a nivel de los anexos, con problemas ováricos. Ese tipo de situación es bastante frecuente en esa edad. Entonces sí, en esos casos definitivamente hay que consultar al médico urólogo para tratar de resolver. Muy bien, doctora, sigamos, por favor. Y bueno, entonces entre las conclusiones está que la enfermedad renal crónica se define como la disminución de la función renal, ¿verdad? Expresada por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o como la presencia de daño renal durante más de 3 meses, por eso es que es crónica. Manifestada en forma directa por alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores de daño renal como la albuminuria o la proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en las pruebas de imagen como en los ultrasonidos. En relación pues a los marcadores de daño renal, la proteinuria ha sido comprobada como factor de progresión de la enfermedad renal, por lo que la cuantificación de la expresión urinaria de albúmina es pues la recomendada, y digamos como la forma recomendada para hacer esta medición es el cociente de albúmina dividido creatinina en una muestra de orina, ¿verdad? Con un umbral de 30 miligramos por gramo, y en mujeres es de 25 y en hombres pues de 17, puede como variar. Ahora, en una breve revisión, pues yo decidí hablar del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque esta tasa de filtrado glomerular nos ayuda, por ejemplo, a estadificar pues, la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Utilizando la escala de Cadigo. Entonces, en personas normales, la tasa tiene que estar entre 120 a 125 mililitros por minuto. Y digamos, para calcular la tasa de filtrado glomerular existen varias fórmulas, pero digamos, una de las más utilizadas, incluso es como la comúnmente que utilizan en los servicios, es la de fórmula de Cockcroft-Gault, que cabal está aquí en la esquina inferior derecha, está la fórmula, es 140 menos la edad del paciente por el peso.
dividido 72 por los niveles de creatinina sérica. Y digamos, el resultado que nos dé eso, si es mujer, lo vamos a multiplicar por 0.85 y así entonces vamos a obtener la tasa de filtrado glomerular. Y como les decía, nos va a ayudar pues básicamente a poderla clasificar dentro de la escala de Cadigo. Y estas serían las referencias bibliográficas. Perfecto. Hágame por favor, regresemos al anterior, por favor. Bien, esta clasificación es importante porque le permite a uno ir documentando la evolución que nuestros pacientes con falla renal crónica puedan tener. Y si ustedes, digamos, observan en la parte inicial del cuadro, donde dice categorías por filtrado glomerular, van a ver que ya de hecho hay una categoría para pacientes con filtrado glomerular prácticamente normal, que son estos que tienen más de 90. Esos pacientes de hecho pueden incluso tener un filtrado glomerular aumentado. Es bastante característico de pacientes con diabetes mellitus que no están muy bien controlados, que digamos, que empiezan a tener filtrados glomerulares por arriba de 105, 110 mililitros minuto. O sea, uno diría, bueno, pues qué bien, va a estar re bien, porque está trabajando bien el riñón y todo, pero no. De hecho, el primer estadio de falla renal en los pacientes que después evolucionan a una reducción de la tasa de filtrado glomerular, justamente consiste en esa hiperfiltración, o sea, en incremento de la tasa de filtrado glomerular, que de hecho nos debe alertar para corregir los factores que estén dañando los riñones de sus pacientes. Entonces, tener una tasa de filtrado glomerular normal no necesariamente quiere decir que el paciente esté exento de problema. Aquí hay que ver temas de la albuminuria, que lo menciona en la segunda, en la parte, digamos, en la parte derecha del cuadro, que también es importante. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy clasificando a mis pacientes, sobre todo por el riesgo o la posibilidad que puedan tener de evolucionar posteriormente a falla renal ya crónica y ya más instalada. Tener falla renal tampoco es una condena que de plano ya me toca hacerme diálisis, pues, porque muchos pacientes pues se deprimen o llegan con uno, pues buscan atención ya con un especialista precisamente porque, mire, doctores que me dijeron que ya tengo que usar diálisis y todo. Pero realmente hay pacientes, sobre todo en esta parte entre los estadios 3 y 4, que si logramos corregir los factores que le están haciendo daño a los riñones de los pacientes, podemos retrasar o evitar la diálisis durante años. Les puedo comentar de pacientes que tengo que ya con seguimiento de más de 8 o 10 años de estar llegando a la clínica y que se mantienen oscilando con creatininas entre 2.5 y 3, 2.5, 3, a veces mejoran a 2.0 y su filtrado glomerular se mantiene ahí, entre 30 y 60, 30 y 60, variable. Pero no han evolucionado, o sea, no se han deteriorado más y hemos retrasado esta eventual necesidad de que requieran diálisis. Al final de cuentas, pues todos los que tengan falla renal va a llegar a un punto en el que probablemente requieran soporte dialítico, pero mientras más lo logremos retrasar, mejor. Perfecto. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario del auditorio. Tal vez la invitada especial, la doctora Tesawick, no tiene dudas ahí. Y si no hay dudas, pues creo que vamos a darle las gracias a la doctora por la presentación. Marinira, hágame el favor, corrija lo que le comenté y me envía ya la presentación corregida, por favor. Sí, muy bien, doctor. Y perdón, lo que pasa es que en la historia de la enfermedad actual, cabal no le entendía la letra del doctor que la había escrito, entonces solo eso había copiado. Ok, perfecto, doctora. Entonces, arreglemos eso y me lo vuelve a enviar, por favor. Y vamos ahora a pedirle a la doctora Sofía Saray Sánchez, a través de su asistente, la doctora Teresa Tesawick, que nos presente ahora su pantalla y proyectemos ya su caso. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctora. Ahorita voy. Ahí estamos. Buenas tardes, doctor y compañeras.
Mi nombre es Sofía Saray Sánchez González y pues voy a presentar mi caso clínico. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Creo que por ahí hay problemas técnicos. A No se ver, preocupe, doctora. Adelante, tranquila, tranquila. No te gracias. Mi paciente se llama Felipe Gilberto Salazar Domingo. Él nació el 4 de febrero de 1940, o sea, actualmente tiene 81 años. Es casado, evangélico y, bueno, es originario de San Marcos, Guatemala, pero actualmente vive en San Miguel Petapa. Él, pues, tiene una escolaridad de primero primaria, es albañil, mestizo. Él ingresó a la urgencia de hombres el 30 de enero del 2022 y pues después a medicina interna C1 el 10 de febrero del 2022. Su motivo de consulta, pues una disnea de un día de evolución. Siguiente, por favor. Bien, su historia. Bueno, él realmente no dio la historia porque presentaba algunos problemas auditivos, él presentaba hipoacusia, entonces era bastante difícil poderle preguntar y comunicarse con él. Entonces la familiar, que era su esposa, refería que el paciente iniciaba hace una semana con edema en miembros inferiores ascendente hasta rodillas, fría, asociada a disnea de grandes esfuerzos. No consulta ni automedica. Hace 2 días la disnea progresa a MMRC grado 4, no tolera decúbito, inicia con tos productiva blanquecina, sin predominio de horario, por lo que consulta a centro naturista, quien inicia tratamiento, el cual no recuerda y como no mejora, decide consultar. Entonces fue aquí cuando ingresó a la emergencia de hombres, ¿verdad?, del Hospital Roosevelt el día 30 de enero del 2022. Se realizó una tomografía computarizada cerebral sin evidenciar cambios patológicos respecto a la edad y también una radiografía de tórax posterior anterior, donde se evidenciaban ciertas lesiones pulmonares. El 8 de febrero... Espéreme. Esto se lo voy a preguntar a usted, porque usted está presentando el caso. Fíjese, pues, viene un señor de 81 años con disnea, que progresa la disnea y está edematizado. Sí. Pero no comentó hasta ahorita nada que haga pensar que tenga alteraciones conductuales o del estado de conciencia. Y entonces me surge a mí la duda inmediatamente de por qué le hicieron una tomografía cerebral a un paciente que consulta por disnea y edema de miembros inferiores. ¿Cuál fue la razón? Eso fue en emergencia de hombres, así que no tengo así como el dato tan presente, pero ¿Usted qué opina? Por lo que, bueno, lo que yo me puse a pensar es que como también él no fue el que dio la información, sino que fue su esposa. Tal vez eso también los hizo sospechar de que tuviera alguna alteración de la conciencia, por lo que no pudiera dar él mismo la información. A pesar de que, como digo, pues después ya en medicina interna C1 era más que todo que tenía hipoacusia y costaba mucho comunicarse con él. Pero realmente no tenía ninguna alteración de la conducta ni de la conciencia. Solo lo quiero comentar porque yo no quisiera que ustedes se lleven la idea de que entrando a la emergencia y como no responden, entonces le voy a mandar a hacerle una vez un ataque. Hay que ver qué le está pasando al paciente. Las tomografías tampoco están exentas de riesgos, aparte de los costos en los cuales uno incurre al hacer un estudio. Y sobre todo también, eso sí por experiencia les puedo decir, cuando uno hace un estudio diagnóstico o hace una intervención, o incluso cuando uno indica un tratamiento, pero la indicación no es correcta, es muy frecuente que se compliquen los pacientes o que tengan eventos adversos relacionados con estos procedimientos o tratamientos. Mientras mejor esté indicado un estudio diagnóstico, un procedimiento diagnóstico o un procedimiento terapéutico, más probable es que responda de forma correcta. Entonces, por favor, no vayan a creer que a todos los pacientes que consulten así les tienen que hacer TAC cerebral, por favor. Eso era un punto. Y el otro que le quería preguntar
Ya se me fue la idea, pero bueno, dejémoslo ahí y sigamos con su caso, doctora. Adelante. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor, Teresita. Bien, ahora tenemos los antecedentes. Aquí únicamente coloqué los relevantes, pero igual menciono, ¿verdad?, que digamos en los no patológicos, en las inmunizaciones, él pues no refería a contar con ninguna de las vacunas recomendadas para el adulto mayor, como por ejemplo influenza, hepatitis A y B, y tampoco tenía ninguna vacuna contra COVID-19. Su alimentación era no balanceada, con predominio de carbohidratos y alimentos condimentados 4 veces al día. En los hábitos tenía defecación 1 vez al día, micción 1 vez al día, inactivo sexualmente, bebía 3 vasos de agua al día y dormía 6 horas al día. Ahora bien, los patológicos, tanto quirúrgicos, familiares, traumatológicos, pues no tenía ninguno, pero médicos sí tenía estos 3 que se muestran en la pantalla. En primer lugar, diabetes mellitus 2, hace 15 años, tratado con metformina, 850 miligramos al día. Hipertensión arterial, hace 4 meses, tratado con olmesartán, 20 miligramos al día, y también padecía de enfermedad renal crónica desde hace 1 año. Tratado con furosemida, 20 miligramos al día, pero sí refirió, ¿verdad?, la familiar de que abandonó el tratamiento con furosemida hace 3 meses. Entonces, esto pues es creo que lo más importante de mencionar aquí, ¿verdad?, el no apego al tratamiento con furosemida para su enfermedad renal crónica. Mire, ahorita que vemos esos antecedentes y con lo que platicamos hace un par de diapositivas y con lo que ya vimos en el caso anterior que presentó su compañera, ¿qué comentario podría usted hacer para tratar de ir como uniendo esas piezas de rompecabezas que parecieran estar separadas, pero que poco a poco le vamos encontrando congruencia? O sea, ¿qué comentario le merecen estos antecedentes con lo que me contó ya antes? Pues más que todo, lo que había pensado es que, como usted bien decía, la diabetes mellitus 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica, que también, digamos, la enfermedad renal crónica, el abandono del tratamiento, fue probablemente la que condujo a todos los síntomas y signos que presentaba el paciente, tanto el edema como otras cuestiones que se encuentran después en el examen físico. Y digamos, la hipertensión arterial, también debido al mismo abandono del tratamiento, a la enfermedad renal crónica en sí, pudo haber conducido a la hipertensión arterial, que de hecho presentaba hace 4 meses, o sea, fue como un poquito de tiempo después de empezar a presentar la enfermedad renal crónica. Eso es lo que, no sé, eso es lo que puedo pensar yo, si lo relacionamos. Sí, me parece bien el comentario, o sea, como que ya vamos uniendo las piezas ahí, pero en relación a lo que yo le preguntaba de por qué le hicieron tomografía, viendo esto que me comenta acá, lo que pienso, yo estoy solo asumiendo, ¿ah? Lo que pienso es que el paciente llegó alterado de la conciencia por hipoglucemia y como lo vieron que no respondía, lo enviaron a tomografía. Pero no sé si en algún momento se documentó que ha tenido hipoglucemia de ingreso o cómo estaba el glucómetro, o sabe, porque me recordé, no sé si fue usted o fue alguna de sus compañeras que me presentaron o me comentaron hace un par de semanas o casos que tenían un paciente así, que llegó a la emergencia con cuadro de hipoglucemia y que no respondía o algo así. Sí, entiendo, doctor. Pues sí, como la hipoglicemia, como decía en la presentación de mi compañera anterior, pues sí puede causar cierta pues alteración del estado de la conciencia. Pero dentro de los antecedentes, bueno, dentro de los exámenes físicos, la verdad es que no menciona ningún glucómetro que le hayan tomado. En el servicio sí le tomaron uno, pero normalmente tenía rangos normales, como de 121. Fue el último que le tomé, si no mal recuerdo. Y entonces no tenía así como que signos alterados de hipoglicemia o hiperglicemia. Pero probablemente, tal vez sí, cuando entró a emergencias tenía... Bueno, habría que ver, porque yo me acuerdo que comentaron a un paciente así, cabal, que habían llegado al área de shock y estaba con hipoglucemia. Pero bueno, sigamos, doctor, adelante.
Bien, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bien, ahora el examen físico. En los signos vitales presentaba presión arterial 130/60. Aquí cabe recalcar que en la emergencia, cuando él ingresó, presentaba 140/90. Entonces, ese problema se fue resolviendo. De la frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, temperatura 36.9, saturación de oxígeno 91% con 2.5 litros de oxígeno y glucosa, como había mencionado, 121. El peso, pues presentaba 85 kilogramos, talla 1.70, índice de masa corporal 29.41, que, bueno, esto nos indica sobrepeso, ¿verdad? Está en su límite superior de sobrepeso. Tanto el examen físico de cabeza, tórax, corazón, pues no se encuentran anomalías relevantes a la exploración física. Únicamente en el abdomen, pues presentaba globo vesical en línea media que sobrepasaba ombligo. En las extremidades, como bien decía la historia clínica, pues sí presentaba edema. Los miembros superiores, edema grado 1, y los miembros inferiores, edema simétrico y ascendente, fobia grado 4. La piolifaneras presentaba estas costras, ¿verdad? O ampollas que se ven aquí en las imágenes, como se pueden observar en la cara anterior de ambas piernas, es que se encuentran. Y bueno, eso es lo más relevante del examen físico, porque el neurológico pues no se encontraba alterado. Y pueden pasar a la siguiente, por favor. Bien, ahora el listado de problemas, podemos ver que, como había mencionado antes, el paciente tiene una gran gama de problemas que había que solucionar. En primer lugar, coloqué la enfermedad renal crónica, puesto que era por la cual el paciente realmente había consultado, ¿verdad? El edema, disnea, incluso las ampollas, como voy a explicar después, eran más por esto, ¿verdad? Por la enfermedad renal crónica. Además presentaba una neumonía hospitalaria, un trastorno hidroeléctrico, anemia normo-normo, costras y ampollas en cara anterior de miembros inferiores, diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial como antecedente. Siguiente, por favor. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, en análisis y discusión, de primero pues quería recalcar eso que pues ya había mencionado usted, doctor, que era que la diabetes mellitus tipo 2 pues representaba la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Estudié un poco sobre la fisiopatología y lo que ocurre es que debido a las grandes cantidades de glucosa que se encuentran en la sangre normalmente, en los diabéticos tipo 2, pues va a haber un aumento de tasa de filtrado glomerular, lo que va a conducir a un aumento del flujo en el capilar glomerular, elevando consecutivamente la presión y pues una presión glomerular con demasiado tiempo en estas condiciones, o sea, un paciente con mucho tiempo con elevación de la presión glomerular durante mucho tiempo va a causar hipertrofia glomerular y eso pues va a provocar que los glomérulos no funcionen bien, consecutivamente la enfermedad renal crónica que ya presentaba el paciente después, que ya llevaba un año de presentarlo. Después, la hipertensión arterial, que era uno de los problemas por antecedente que tenía, pues era bien podía ser una causa o una consecuencia, pero en el caso del paciente era una consecuencia de la enfermedad renal crónica. Esto debido a que normalmente como los riñones no funcionan bien, ¿verdad? Hay una mala filtración de los iones que provoca un aumento de la presión osmótica por acumulación de los iones. Hay un aumento de presión osmótica, el agua se empieza a reabsorber, lo que provoca un aumento del volumen sanguíneo y es un aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Que si recordamos es la presión que normalmente saca el líquido de los capilares hacia los tejidos. Y eso pues va a provocar un aumento del líquido intersticial y consecutivamente un edema. Entonces esto va a ser una de las consecuencias de la enfermedad renal crónica.
Ahora bien, el edema, la disnea y las ampollas, que era uno de los signos, ¿verdad?, más representativos del paciente. En primer lugar, el edema, como coloqué aquí en la gráfica de la derecha, ¿verdad? Realmente tiene una fisiopatología parecida a la hipertensión arterial, pero también como había explicado, igual ocurre por una mala filtración de los iones que provoca acumulación de iones, aumento de la presión osmótica, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión hidrostática y por último aumento del líquido intersticial que causa el edema. Ahora bien, la disnea normalmente ocurre por que el mismo aumento de la presión hidrostática, pero a nivel pulmonar, va a provocar el paso de líquidos hacia el espacio intersticial y posteriormente hacia los alvéolos produciendo el edema y pues los síntomas clínicos que presentaba el paciente, ¿verdad? Y por último, las ampollas que se veían en la fotografía. Recuerdo que primero la doctora pensaba que era más una causa infecciosa, entonces se mandó a cultivar el líquido que se encontraba en las ampollas para gram positivos, porque por ejemplo una de las bacterias que normalmente provocan esas ampollas son los estafilococos y los estreptococos. Entonces se mandó a hacer cultivos de gram positivos y todos salieron negativos. También se hizo de hongos y micobacterias y después de bastante tiempo, porque lleva bastante tiempo procesarlo al parecer, pues todos eran negativos. Entonces la única causa fisiopatológica que se encuentra es que es por extravasación del mismo líquido del edema hacia la dermis, produciéndose estas ampollas, ¿verdad? Porque como decía, pues no tenían ninguna causa infecciosa en ellas. Y bueno, esas son como que la fisiopatología de cada uno de los síntomas y signos que presentaba el paciente. Solo, mire, ya que lo comenta con estas lesiones dermatológicas que tenía su paciente, esta semana, si no recuerdo mal, en la revista New England, y a esa la pueden, digamos, accesar libremente ustedes, digamos, desde su teléfono o su computadora, hay una imagen interesante, la voy a buscar un ratito, se las voy a compartir en el grupo, pero es una señora con hiperpigmentación de áreas expuestas a la luz solar que consultó con diarrea y pérdida de peso, importante en los últimos 2 meses. Y lo que tenía la paciente eran lesiones por pelagra. Yo no digo que este paciente tuviera pelagra, pero sí es probable que tenga también un componente de deficiencias nutricionales de oligoelementos o de vitaminas que pueda predisponerlo a tener este tipo de manifestación, sobre todo tomando en cuenta que pues, es un paciente ya anciano, que seguramente no se cuida bien, tal vez por eso hasta dejó de tomar sus medicamentos, y que encima tiene esta situación de la falla renal que va como en incremento. Me llamó la atención lo del globo vesical que usted nos comentó. Fíjese que por eso les preguntaba a la doctora Manidía en el caso anterior, a quienes le deberíamos de hacer consulta urológica, y justo a este paciente habría que ver si ese globo vesical podría tener que ver con la aceleración, digamos, por así decirlo, del deterioro de su función renal, y si pudiéramos de alguna forma aliviar esa obstrucción que seguramente tiene por situaciones prostáticas y de esa forma también mejorar lo que se pueda, mejorar la función renal del paciente. No sé si consideraron ponerle una sonda o efectivamente lo que tenía era globo vesical y después se lo aliviaron poniéndole una sonda, no sé qué pasó. Sí, doctor. De hecho, esto fue uno lo primero que mandaron a hacer fue un ultrasonido para descartar cualquier absceso o algo así, porque sí se miraba como bastante pronunciado el globo vesical, pero nos dijeron que únicamente era por una hipertrofia prostática benigna, que se resolvió colocando una sonda Foley, ¿verdad? Ese mismo día. Y pues prácticamente ya los últimos días que estuve en ese servicio ya no presentaba el globo vesical, pero al inicio sí lo presentó. De acuerdo, ¿y hubo alguna mejoría de la función renal después de colocar la sonda, no? ¿Bajó la creatinina o algo? Pues la mejoría renal más que todo fue después de las hemodiálisis que se le Hasta la hicieron con diálisis. la... Ya. Uh-huh. Ok. Pero consejo, cuando vayan a resolver un globo vesical y sobre todo si es crónico,
nunca le saquen todo de un solo. O sea, aunque sea un globo muy, muy marcado, coloquen la sonda y vayan liberando de forma gradual esa presión, por favor. Porque si lo descomprime muy rápidamente, el paciente tiene riesgo de complicarse con una cistitis hemorrágica por descompresión súbita. Entonces vayan poco a poco liberando la presión por periodos de 250 cc cada 15, 20 minutos, le van liberando, van viendo y alivian pues la molestia que el paciente siente, pero le reducen el riesgo de tener esa complicación. Continuemos, doctora, por favor. Muy bien, entonces la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces la propuesta de manejo diagnóstico y terapéutico. En primer lugar, pues están los diagnósticos diferenciales, porque aunque era pues bastante característico que todos los signos y síntomas ocurrieran más que todo por la enfermedad renal crónica, igual querían descartar ciertas otras enfermedades que pudieran también causar esos signos y síntomas. Entonces, también en el número 2 tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva y en el número 3 una trombosis venosa profunda, sobre todo porque era de los miembros inferiores. Entonces, para descartar todos estos diagnósticos diferenciales, se hicieron pues diferentes pruebas de laboratorio de imagen, como por ejemplo, siempre había que hacer una nueva hematología de química sanguínea, un uroanálisis, también se le realizó tomografía de abdomen superior e inferior, ultrasonido abdominal, ecocardiografía, Doppler venoso de ambos miembros inferiores, tiempos de coagulación y pruebas de función hepática. Esto más que todo, por ejemplo, en las pruebas de función hepática, que aunque no están los diagnósticos diferenciales, leí que digamos, por ejemplo, cuando ocurre una cirrosis hay una hipertensión de la vena porta y eso podría provocar de cierta forma también un edema. En el caso de la trombosis venosa profunda, se sabe que que normalmente provoca edema, pero en este caso el edema hubiera sido más caliente y hubiera presentado rubor y tal vez signo de Ollow y Homan positivos. Pero en el caso del paciente, pues no presentaba rubor, ¿verdad? Como se muestra en las imágenes. Y el edema, como había dicho, la exploración física siempre fue frío, nunca presentó así como que calentura ni nada así. Ahora bien, Y la otra situación importante ahí es que el edema por trombosis venosa profunda casi siempre es unilateral. O sea, hay casos que pueden ser bilaterales al mismo tiempo, pero es menos del 5%. La gran mayoría de pacientes tienen trombosis de un solo miembro y por lo mismo solo es un miembro el que está edematizado. Ese es un punto importante desde el punto de vista clínico, doctor. Muy bien. Y por último, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca congestiva, que como bien usted decía, pues en este caso si hubiera sido bilateral, ¿verdad? Si hubiera habido edema de los miembros inferiores por una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora bien, en el diagnóstico terapéutico, en la actividad, el paciente estaba en reposo absoluto, igual que tenía una dieta vía oral, pero baja en carbohidratos y grasas saturadas, no debía consumir alimentos condimentados. Los medicamentos que se le recetaron fueron iversartán, nifedipina también para la hipertensión arterial, gluconato férrico de sodio. Esto más que todo era por la anemia que también mencioné, ¿verdad?, en el listado de problemas que presentaba, y también la eritropoyetina, ¿verdad? Estos dos eran más que todo por la anemia que presentaba, que de hecho no hablé de la fisiopatología porque mi compañera anterior pues ya lo había mencionado. También omeprazol, metoprolactamida, que es un antiemético, la furosemida, ¿verdad? Y ácido fólico. Más que todo, la furosemida, pues se colocó 40 miligramos, ¿verdad? Pero esta vez, pues ya con un control más estricto y con un plan también educacional, que tal vez fue lo que falló la última vez, por lo que el paciente no tuvo un buen apego al tratamiento. Entonces, esta vez sí se cumplió con decirle bien a los familiares sobre la importancia de seguir el tratamiento con furosemida. Y pues, bueno, fue esto más que todo, ¿verdad? Ahora, en controles específicos, mientras estuvo en el hospital, era más que todo monitoreo permanente de signos vitales, controlar cada 4 horas, y se debía hacer énfasis, ¿verdad?, en la presión arterial, que como decía, presentaba hipertensión arterial de 4 meses
¿verdad? Y glucometría, porque también hace 15 años presentaba diabetes mellitus tipo 2. Y siempre se debían reportar los valores fuera de los límites de normalidad. Y por último, en otras terapias, sobre todo era titular el oxígeno, ¿verdad? Porque como decía, pues él ya presentaba una neumonía hospitalaria, que no era el problema principal de mi exposición, por eso es que casi no la mencioné, pero se debía titular el oxígeno para intentar retirarlo totalmente en un plazo de 2 días y se debe iniciar en 2.5 litros, ¿verdad? Además, algo importante era la hemodiálisis que se le realizaba todos los días y las pruebas de laboratorio post-hemodiálisis, sobre todo para evaluar si realmente había una recuperación o si realmente la terapia como tal, la hemodiálisis, estaba surgiendo algún efecto en el paciente. Y bueno, eso es todo respecto a la propuesta de manejo. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahora mis conclusiones. Coloqué como lo más importante que consideré respecto al caso, que en primer lugar, pues siempre tener diabetes mellitus representaba una población en riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. También que, digamos, el edema de los miembros inferiores, siempre es necesario descartar todas las causas posibles para diagnosticar de forma verídica y empezar pues un tratamiento, ¿verdad? Temprano para solucionar el problema, ¿verdad? También en los pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica que presentan síntomas por acumulación de líquidos en espacio intersticial, ¿verdad? Como el edema o la disnea, es necesario reevaluar el tratamiento farmacológico, que fue lo que se hizo. En este caso, pues dar un buen plan educacional antes de egresar al paciente, tanto a él como a su familia, ¿verdad? Para lograr que el paciente realmente tuviera un apego al tratamiento. El siguiente es que el control de la presión arterial en pacientes hipertensos siempre ha constituido una medida necesaria que permite la detección rápida de posibles eventos cerebrovasculares, ¿verdad? O complicaciones, como en el caso del paciente, ¿verdad? Que era necesario, como decía, en el plan terapéutico, estar monitorizando siempre la presión arterial y reportar los límites fuera de la normalidad. En la hemodiálisis, pues constituye una terapia necesaria para pacientes con enfermedad renal crónica. Pues como lo mencioné, ¿verdad? Que creo que también mi compañera lo mencionó. Al proporcionar la eliminación de productos tóxicos o sustancias nocivas para el organismo. Y las pruebas de química sanguínea, como los laboratorios post-hemodiálisis, pues lo que nos iban a permitir era la evaluación del tratamiento hemodialítico. Y por último, pues los estudios de imagen como los ecocardiogramas, las radiografías, las tomografías y los ultrasonidos era más que todo para descartar, como había dicho anteriormente, en los pacientes con edema en los miembros inferiores todas las posibles causas, ¿verdad? Y no solamente pensar en que realmente podía ser por una enfermedad renal crónica, sino pensar en todas las demás enfermedades que podrían provocarlo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Por último, aquí están mis referencias bibliográficas y la verdad es que en la revisión lo que agregué fue un resumen, pero creo que en esto sí me equivoqué, doctor, pero podría dar varios datos fisiopatológicos y de esto, ¿verdad? Igual lo voy a corregir. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, esto era más que todo un resumen, ¿verdad? Pero entiendo que no era así. Sí, no es exactamente así. Digamos que este formato que usted presenta aquí al final es algo que uno hace cuando presenta un caso interesante y lo va a publicar en una revista. Entonces ahí le piden a usted un resumen que es más o menos lo que usted está planteando acá. O sea, obviamente hay que hacerle algunas correcciones y todo cuando uno presenta un caso interesante en una revista, pues. Pero aquí la idea es que usted, digamos, así como su compañera, ella escogió hablar sobre la clasificación, la estadificación de los pacientes por CADIGO de acuerdo a filtrado glomerular y a albuminúrico. Y pues en base a eso empezó a hacer una serie de comentarios y análisis que surgen de la discusión de ese aspecto.
Tal vez aquí, no sé, podríamos platicar sobre el manejo de las complicaciones de falla renal, el manejo médico antes de iniciar soporte dialítico. Por ejemplo, el manejo del edema, el manejo de la hiperpotasemia, el manejo de la acidosis metabólica, cómo se tratan y qué es lo que uno evalúa o qué es lo que uno espera al hacer la intervención. Por poner un ejemplo, o sea, usted podría tocar este punto acá y corregir esta parte, esta diapositiva y enviármelo ya corregido, por favor, porque sí hay que corregir esto. Hay que corregir ahí donde dice otras terapias o algo así, en una diapositiva anterior o anteriores. Entonces, es terapia con I, por favor, para que lo corrija. También es una cuestión ahí de una letra ahí, pero corríjala. Y cuando tenga esto, me lo manda, por favor. Y obviamente esto también, el que me envíen sus casos o sus presentaciones corregidas, también lo evalúo. O sea, todo yo lo voy anotando acá, de acuerdo a lo que me presentan, para ir modificando su nota de forma dinámica, digamos, no para que se queden ya con una nota de un solo, sino que de acuerdo a lo que vamos viendo, pues vamos cambiando o mejorando esa nota. Y esto me hace recordar, doctoras, que hace 15 días o más quedamos pendientes de un dato sobre una biopsia. La semana pasada volvimos a recordar este tema y le pedí a su compañera, creo que la doctora Tello Car, si no estoy mal, que me enviara los datos del paciente, el número de biopsia, esto para ver si yo podía apoyarla platicando con alguno de los patólogos o yendo a recomendar la patología con alguno de ellos, porque si lo dejan solo así, va a pasar 3 años y la patología se va a quedar ahí pendiente. Pero a la fecha, sigo esperando el dato del... Necesito el nombre y el número de la biopsia, por favor. Creo que la doctora Tello Car, no me acuerdo quién era. Sí, doctor. Ahora se lo envío. Hágame el favor, mándemelo y yo voy a ver cómo puedo hacer para acelerar ese proceso, porque si no, como le digo, se va a terminar su rotación y usted no se va a enterar que salió en la biopsia. Entonces sí es importante para que tratemos de cerrar estos círculos, pues, y siempre aprendemos más cuando damos la conclusión del caso final. Yo le aseguro que si, bueno, la biopsia nos reporta X condición, jamás a la doctora Tello Car se le va a olvidar eso, y cuando tenga ya 20 años de ser médico, 30, lo que sea, se va a recordar, miren, el primer caso que presenté era un caso así, recuerdo que esto y la patología no reportó tal cosa. Entonces, nunca se le va a olvidar, pero necesitamos cerrar ese círculo. E igual los que les he sugerido cambiar cosas de su presentación, me la mandan, por favor, para pues ir tomándolo en cuenta en su evaluación. Muy bien, doctora, no sé si tengan alguna duda o comentario adicional. Solo quisiera terminar con la doctora Sánchez, con una pregunta. Lo que pasa es que ya platicamos bastante de falla renal crónica con su compañera Marinidia. Entonces, aquí lo único que yo quisiera preguntarle para terminar es en relación a una situación que me hizo pensar uno de los tratamientos que usted escribió en el plan terapéutico de su paciente, el hierro parenteral que usted comentó ahí. ¿Usted recuerda, doctora, en qué consiste o de qué se trata el síndrome de piernas inquietas? No, doctor. No, de hecho nunca lo había escuchado. Ok, fíjense que esta es una complicación. Los pacientes característicos son los pacientes que tienen falla renal y que tienen deficiencia de hierro, deficiencia moderada a severa de hierro. Y estos pacientes, lo que les sucede, aparte de todos los problemas que tienen por su falla renal y la diabetes, la hipertensión y todo, lo que les sucede es que no descansan, no duermen bien, se sienten muy mal, se despiertan muy desganados y todo al día siguiente porque no duermen, porque por alguna razón que tiene que ver con la como estabilidad ahí de los neurotransmisores durante la noche, estos pacientes tienen movimientos espontáneos constantes de tipo paroxístico de sus piernas. O sea, no pueden dormir bien porque va de patear y patear y patear, las piernas están inquietas. O sea, por eso se llama síndrome de piernas inquietas. Y el tratamiento de esa condición, aparte pues del tratamiento de la falla renal y todo lo demás, el tratamiento específico es administración de hierro parenteral.
Por eso me recordé de esta situación, porque tiene que ver con lo que usted nos comentaba ahí, doctora, que le administraron o que le dieron a su paciente. De repente sí tenía pues este síndrome de piernas inquietas su paciente. Entonces, por favor, revísenlo también. O puede abordar eso. Si quiere, ahorita que va a hacer revisión de algo, revise eso, revise síndrome de piernas inquietas y nos pone ahí al final en qué paciente se presenta, cómo se trata, cuándo sospecharlo, para que nos quede como evidencia ahí de aprendizaje, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, doctor. No veo aquí preguntas, no sé si alguien quiera preguntar algo a la doctora Aguirre, doctora Einstein-Hong, Marinibia, ¿alguien? ¿O estamos con esto? Hola, sí, doctor. De Sí, hecho, doctora pues, Anabel, adelante. perdón, de hecho, en el transcurso de la presentación